Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Hoy de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 22 de marzo de 2017. Estamos con el Salmo 42, segunda parte, Canción del alma sedienta, así le hemos llamado estos devocionales, que son de mi salmo favorito, por cierto. Mi alma tiene sed de Dios, al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Así dice el título en la Biblia. Ya dijimos que los hijos de Coré se refiere al escritor del salmo. Masquil es una referencia al tipo de canto y posiblemente se refiere a lo serio de la reflexión. Se trata de un poema tan profundo como hermoso y su enseñanza nos ayuda a buscar a Dios con pasión. Una bendición más a la que nos remite este salmo, la bendición de conocer y extrañar una experiencia superior, algo mejor. Les leo y luego les digo a qué me refiero. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. El salmista hace referencia a por lo menos tres cosas. Un pasado de bendición, un pasado glorioso, experiencias agradables de la fe, la comunión con Dios, la esperanza y el amor que de alguna manera en otro tiempo él vivió. Hace referencia a un ministerio. Seguramente se refiere a la tarea de la alabanza y la conducción de un culto o una reunión de adoración en la que fue líder. Es un músico el que compuso esto y posiblemente dirigía la alabanza en los cultos especiales de una cierta época de gloria, una cierta época de paz, que ya no estaba viviendo en el momento que escribe el Salmo. Una experiencia de gozo y alegría. Habla de la plena satisfacción por causa de las experiencias justamente que nos ha contado antes. Ahora bien, es evidente que se trata de experiencias del pasado. Se trata de cosas que en el presente no estaban sucediendo en su vida. Probablemente las condiciones habían cambiado drásticamente. Es posible incluso que una crisis nacional, como las muchas que se vivían en aquella época, haya cambiado seriamente las circunstancias y por eso es que él ve el pasado como algo deseable, como algo que añora. He aquí algunas enseñanzas respecto al tiempo que esta descripción, este canto hermoso nos dice. Es mejor extrañar cosas buenas que ya no tenemos que no haber tenido nunca cosas buenas, ¿no? Es mejor extrañar cosas buenas. Significa que hubo alguna época, por lo menos, en que disfrutamos mucho de alguna cosa en particular. En segundo lugar, extrañar las cosas buenas del pasado puede motivarnos a regresar a una mejor etapa de la vida o a restaurar estrategias que habíamos dejado de hacer. No es malo añorar cosas, no es malo recordar cosas hermosas, especialmente cuando esto nos motiva a regresar a eso, a hacer lo que alguna vez hicimos y ya no hacemos ahora. Y al hacerlo podemos recuperar aquellas experiencias. Y en tercer lugar, alegrarnos de las metas alcanzadas en el pasado puede ayudarnos a restaurar nuestra vida, a crecer y a seguir adelante. Tal vez en una nueva época, tal vez en nuevas estrategias, pero regresando al gozo, a la alegría de cumplir un ministerio, de realizar una tarea. Hagamos memoria de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de lo que nosotros hemos hecho en el nombre de Dios. No nos atoremos en el pasado, pero sí usémoslo para seguir adelante con más pasión. Recordemos, es mejor tener lindos recuerdos y anhelarlos que no tener nada bueno que añorar. Cuando David enfrentó a Goliat, el gigante, le dijo a Saúl lo siguiente. Miren, les leo lo que dijo David. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Esto está en 1 Samuel 17, 34 al 36. Es decir, que enfrentó con seguridad al enorme gigante, recordando la ayuda de Dios en sus batallas previas con osos y leones. Asegurémonos de tener experiencias dignas de recordar y añorar. Si caminamos con Dios cada día, seguramente tendremos muchos recuerdos de los cuales echar mano. Caminemos con Él y de seguro tendremos experiencias gloriosas que en el futuro podremos recordar para animarnos a seguir adelante. En segundo lugar, por lo menos en este devocional, viene siendo la tercera enseñanza del Salmo, es esta: la bendición de vivir un diálogo interno de fe. El salmista dice en el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. He aquí una lucha interna.
Se trata de una lucha en por lo menos tres áreas: la lucha entre creer o no creer, la lucha entre esperar o desesperar, y la lucha entre vivir o morir. Podemos interpretar negativamente este salmo, esta parte del salmo, pensando que el salmista tenía dudas, que estaba desesperanzado, que estaba deprimido, pero también podemos interpretarla positivamente, y entonces nos daremos cuenta que el salmista tenía conciencia para reflexionar con profundidad en su situación, y eso es bueno. En una forma poética se pregunta a sí mismo: ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás desalentado? Y él mismo también se contesta: espera en Dios porque aún tengo la oportunidad de vivir para adorarle. Una experiencia así jamás podría ser reprochable, reprobable. Es bueno reflexionar. Es bueno preguntarnos a nosotros mismos cosas. Es bueno confrontarnos y desafiarnos a continuar ejerciendo la fe. Quien jamás se pregunta, ni reflexiona, ni se confronta a sí mismo, será como una hoja llevada por el viento. Cuando el Señor Jesús se encontró con sus primeros discípulos, lo primero que les dijo fue una pregunta: ¿qué buscan? Esto está en Juan 1:38. ¿Qué buscan? Eso era un reto a su reflexión. Como quien dice, les preguntó: ¿qué quieren de la vida? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es su visión, misión y metas? ¿Con qué sueñan? ¿Qué les roba el aliento? O como decía Chava Flores, compositor popular mexicano: ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Tiempo después, cuando el Señor ya había invertido tiempo en sus discípulos, ya no solamente en Juan y Andrés, sino en los 12, en todos, el Señor también les hizo un examen de dos preguntas. Les leo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Esto está en Juan capítulo 16, versículos 13 al 15. La primera pregunta tenía que ver con lo que la gente decía de él, y la segunda tenía que ver con qué tanta influencia tenía la gente sobre ellos en relación a la identidad del Señor. Sin duda que se trató de un examen que les desafió a reflexionar, a preguntarse, a confrontar su propio destino. Cuando Pablo se convierte, también fue confrontado con su propia identidad. Era un legalista judío, Pablo, que perseguía a los cristianos, y el Señor se le apareció en el camino a Damasco, y dice la Escritura: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Eso está en Hechos 9, versículos 4 hasta el 6. Podemos decir que el Señor le puso un espejo delante de él y le confrontó con el plan original para su vida. Coces contra el aguijón era una estrategia que se usaba con las mulas y los caballos mañosos. Se les ponía una vara picuda para que si tiraban una patada, solo una tiraban, porque se daban un golpe tan fuerte que no lo volvían a hacer. Y le dice el Señor a Saulo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo te quiero para algo, pero tú te resistes a ese algo. Todos debemos tener un encuentro personal con Dios, un encuentro que nos provoca una crisis, que nos hace preguntarnos: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi misión en la vida? La religión es solo eso: religión, ritos, reglas, tradiciones sociales, algunas de ellas inventadas por los hombres y sin sólidas bases bíblicas. De hecho, hay gente que sigue sus tradiciones religiosas ni siquiera porque las cree, solamente porque sus amigos también las siguen, solamente porque su familia las sigue, solamente porque tiene un ambiente, no sé, un club, una logia o algo así, pero en realidad ni siquiera profundizan en lo que creen. Pero la fe, la conversión, nuestro encuentro con Dios, eso es otra cosa. Es un desafío a autocuestionarnos como el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Otras versiones de la Biblia dicen así: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Así dice la NBI. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué estás tan triste en mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios, dice la NTV, Nueva Traducción Viviente. Espero inquietarles, hermanos míos y amigos, con esta meditación. Pido a Dios que usted sea desafiado a reflexionar, a cuestionar y a cuestionarse, y que después de una crisis de fe, usted crea en Dios con todo su corazón y le siga de verdad. Espero que así sea, y discúlpeme, no es con la intención de molestarlo, sino con la intención de permitirle una experiencia personal con Dios que le transforme y le haga mejor. Espero encontrarme con usted el día de mañana. Hasta pronto.